Hola mis atrevidas y mis atrevidos, aquí en este nuevo episodio de Atreverme yo. Lograr comisiones de más de $1 millón en un año. Aquí estamos dándole contenido de valor siempre para que ustedes realmente puedan superar estos obstáculos que nos pone la vida y el mundo de bienes raíces y por supuesto compartirles qué nos ha pasado a nosotros y cómo nosotros lo hacemos para tener el éxito que nosotros estamos teniendo. Para las personas que no nos conocen, mi nombre es Arianna Rojas, soy asesora inmobiliaria especializada en clientes internacionales y mi compañera es Neymar Carrero, igualmente de aquí de Miami, asesora inmobiliaria. Por supuesto, hemos ya hecho un recorrido a lo largo de nuestro coaching, de nuestro entorno, de nuestra carrera, donde hemos podido llegar a comisiones de más de $1 millón. Así es. Y por supuesto, lo compartimos más para que ustedes nos presten atención en lo que nosotros estamos compartiendo, es la realidad. Porque pero realmente no es para inspirar, exacto. No es para echárnoslas. No es para echárnoslas, sino que ustedes digan, bueno, si estas mujeres fueron capaces de lograr comisiones de más de $1 millón en un año, nosotros también lo podemos hacer. O sea, ese realmente es el contenido que queremos que ustedes transmitirles para que ustedes digan, vamos a prestarle atención a estas dos mujeres a ver qué es lo que yo puedo aplicar, porque realmente de eso se trata. Que se atrevan. Nosotros hemos salido, o sea, creo que ha sido estos últimos 3 años una constante salida de nuestra zona de confort. Totalmente. Y lo que siempre dicen, ¿no? O sea, si no estás incómodo, no estás creciendo. No estás creciendo, realmente es el mensaje. Entonces vamos a hablar hoy de un mensaje que, o sea, nos han hecho muchas preguntas. En nuestras redes sociales, sobre todo en la cuenta de Instagram, en donde nos mandan mensajes y nos dicen, hablen de las conversaciones en ventas, hablen de cómo ustedes hacen las precalificaciones, porque obviamente todos tenemos la misma estructura de que necesitamos precalificar a un cliente, pero muchas veces no sabemos si lo estamos haciendo bien y por eso aquí vamos a compartir cómo nosotros lo hacemos para que, volviendo a repetir, para que si ustedes ven cómo nosotros lo estamos haciendo, ustedes también se sientan capaces y puedan replicar cómo lo hacemos para que ustedes tengan los mismos resultados. Y se atrevan, de verdad, se atrevan a aplicar lo que nosotros hacemos, se atrevan a realmente hacer esas conversaciones en venta, porque en esas conversaciones en venta, señores, mis atrevidos, mis atrevidas, ustedes van a ver una diferencia en su negocio inmobiliario. Sucede la magia. Radical, o sea, quiero que ahí está la magia. Pero es que Ari, ¿cómo lo has hecho? Ney, ¿cómo lo has hecho? Haciendo Cuéntame. muchas conversaciones en ventas y justamente en estos días hablé con una agente inmobiliario que me llamó de mi equipo y me dijo, Ney, pero es que, o sea, yo sigo teniendo conversaciones en donde las personas no están listas para comprar. Y yo le digo, es que es normal. Vas a tener mucha gente que no está lista para comprar. O sea, que la gente piensa que, y recientemente estuvimos en un challenge de preconstrucción, y la gente piensa que en esa primera llamada ya tú vas a cerrar. Pues yo no digo que no. Puede pasar, se han visto casos en la comunidad de personas que lo han hecho, pero realmente no es lo más común. No es lo común. Todo cliente lleva un proceso de maduración. Y también tienen que entender que no estamos vendiendo un par de zapatos, algo que tú le puedes dar clic y ya lo pagaste no sé, desde el teléfono. De crédito. Exacto. No, o sea, es una inversión, es tu primera casa si es que te dedicas al mercado local, o es tu casa de inversión, o es que estás buscando invertir acá en Estados Unidos. Cuando inviertes en bienes raíces estamos hablando que es para la mayoría de las personas la inversión más grande, más importante que están haciendo. Así que nosotros tenemos que estar a nivel de eso, tenemos que estar con esa preparación y lo hemos repetido yo creo que en todos los episodios, la importancia de prepararnos, la importancia de practicar, la importancia del conocimiento especializado, la importancia de invertir. Y entonces es por eso que, o sea, nosotros estas cosas que estamos mencionando son realmente la respuesta a nuestro crecimiento, a nuestro avance y por supuesto lo que nosotros les recomendamos también que ustedes hagan y que ustedes apliquen en negocio. Así es, entonces bueno, por eso tengo hoy mi teléfono acá, porque nos tomamos la tarea de buscar esos comentarios, esas preguntas que nos hicieron por nuestras redes sociales. Ok. Primera pregunta, ¿por qué
tan importante precalificar a un cliente antes de llevarlo como a un Zoom. A un Zoom, o quizás reunirte con él o presentarle una opción de inversión. ¿Qué le dirías a esta persona que nos pregunta? Puede suceder 3 cosas si tú no precalificas. Si tú no precalificas bien, van a pasar 3 cosas. Si tú no precalificas bien al cliente. Una, te rayas con el in-house. Te rayas con el in-house y no te van a prestar atención. No te van a prestar atención cuando llegas con un cliente que no está calificado para ese proyecto que tú le quieres vender al cliente. O sea, te rayas, y recuerde que lo hemos hablado anteriormente, la importancia de tener esa relación. ¿Será que la gente nos entiende el concepto de te rayas? Porque creo que eso es muy venezolano. Muy venezolano, ¿tú crees? O sea, quedas mal. Quedas mal con el in-house, con el representante del proyecto, ¿no? Entonces, acuérdense que es muy importante tener esa relación con el in-house. En este caso, si llevas a un cliente mal calificado, pues obviamente no te van a hacer caso para la segunda, la tercera, la cuarta asesoría que tú le pidas a ellos. Entonces, si no calificas bien al cliente, Ari, cuéntanos, aparte de que quedas mal con el in-house, ¿qué otra cosa puede pasar? Bueno, primero, estás perdiendo tu tiempo, el tuyo y del cliente. Y algo que tenemos que cuidar muchísimo es nuestro tiempo. Total. Nuestro tiempo, nuestra energía, porque aunque ustedes no lo crean, el hecho de que ustedes no precalifiquen bien a un cliente y profundicen en esas preguntas de precalificación. By the way, llamamos precalificación, no es que precalificarlo con un banco, es que nosotros precalifiquemos. Muy buena aclaración. Y cuando hablamos de precalificación, para hacer aquí como el paréntesis, exacto, ¿no? Es, por ejemplo, estás en ese proceso de llamadas, estás llamando a tus leads, en este caso, o a tu proyecto 250, a tus referidos, a cualquier persona con la que tú quieres hacer un negocio. Esa persona tú le vas a hacer ciertas preguntas, que en este caso son 5 preguntas, las que nuestro coach nos ha enseñado. Entonces, ese proceso de hacer las preguntas para determinar cuál es la propiedad ideal para ellos es el proceso que nosotros llamamos el proceso de precalificación. Es decir, si la persona está lista para invertir el día de hoy, cuál es su presupuesto, qué es lo que está buscando, y por supuesto esto nos lleva a ver si lo podemos atender en el tiempo de hoy o no. Porque también es importante dentro de esa precalificación, si no está listo hoy, no es que vas a desechar a ese prospecto o ese lead, no, lo vas a meter en tu sistema de calentamiento, de nutrición, y a su vez vas a ir construyendo un pipeline. Un pipeline es como ese futuro cliente, ¿verdad?, que vas a atender. O sea, que te dice, bueno, voy a estar listo en 3 meses porque se vence un depósito a largo plazo. Pero Ari, o sea, qué rico entrar, por ejemplo, estamos hoy en día grabando este podcast en marzo, pero qué rico es estar en agosto con una lista de 15 personas que van a estar, o sea, que nos dijeron hoy que van a estar interesados en agosto. O sea, que tú llegues al mes de agosto y que ya vayas a hablar con esas personas. O sea, realmente hace una diferencia total. Porque acuérdense que lo que está hablando Ari en un principio es un proceso. El cliente necesita una preparación, necesita tener diferentes contactos. Por la importancia también de las redes sociales, del email marketing, de estar presente delante de ellos todo el tiempo para que la persona tenga la confianza, en este caso, de hacer negocios contigo, ¿no? Correcto. Nosotros hablamos desde nuestra experiencia con clientes internacionales, pero quiero que sepas, atrevida o atrevido que nos estás viendo, que si tú atiendes al cliente local es igual. Le tienes que reparar el crédito, resulta que no va a estar listo este año sino el próximo año por el pago de los impuestos. O sea, todo es un proceso. Igualmente tú puedes ir nutriendo ese cliente por el email marketing, como bien decía. La importancia de la estructura, porque acuérdate que nosotros no teníamos estructura antes, no sabíamos que era lo del email marketing, que era el Instagram, la parte del YouTube, o sea, cómo nosotros podíamos calentar a ese cliente. Entonces, una de las cosas que puede pasar, entonces pierdes el tiempo, también te rayas o quedas mal con el cliente, con el in-house, pero también es el cliente, tal vez lo calificas en esa llamada de precalificación, que por cierto no debe durar más de 7 minutos. Esa era la otra pregunta que tenía acá. Pero entonces puede que en esa conversación tú le agendas al cliente ese Zoom, esa asesoría o esa visita que tú tienes con él y no asiste, ¿verdad?, la persona. O puede ¿Por qué no asiste a esa reunión?
tú no le diste la suficiente importancia. No le diste el valor, o sea, no le ofreciste el valor de por qué él debería asistir a esa asesoría. Pero también puede pasar de que el cliente asiste al Zoom y como tú no lo precalificaste bien, resulta que le enseñaste opciones que no tienen nada que ver con lo que él está buscando. Con lo cual es su objetivo, lo que él está buscando, que es su ideal. ¿Y qué va a pasar después entonces si en ese primer Zoom quemaste el lead? Y no vuelve a aparecer, no te vuelve a responder. Yo quemé bastantes leads, quiero que lo sepa. Porque yo creo que todos quemamos un montón de leads. Yo me acuerdo las primeras conversaciones que yo tenía, yo decía, Dios mío, o sea, yo... ¿Qué estaba haciendo? Pero es lindo parte del proceso porque nos vamos dando cuenta y vamos creciendo. Porque ahí nos damos cuenta, ya ahí concientizamos que lo que no estábamos listos éramos nosotros, no el cliente. Así es. Éramos nosotros. Y yo creo que eso es importante que ustedes se lo repitan todo el tiempo. O sea, nosotros no somos... O sea, cuando a veces dicen, no es que los leads no sirven o los leads no funcionan, la realidad es que el que no funciona es uno mismo. Es uno mismo. O sea, es muy rudo, es muy duro realmente saberlo, o sea, reconocerlo, pero es que no estamos preparados en este momento para atender a ese cliente. O sea, yo creo que es muy importante eso. Entonces, ya cuando vamos a las preguntas de precalificación, Ari, ya antes de que nos adentremos en eso, una de las preguntas comunes, porque nos dicen, pero ¿cómo hacen para hacer tantas conversaciones en el día? Primero te tienes que estructurar dentro de tu agenda, creo que ya hablamos mucho de la agenda, tener por lo menos 2 bloques, uno en la mañana, uno en la tarde, que sea exclusivamente para que te dediques a hacer tus conversaciones en venta. Esos bloques de llamadas es para que tú precalifiques nuevos leads, nuevos clientes. Eso también es importante, o sea, cuando hablamos de las conversaciones en ventas, es con nuevos leads, con personas que tú no has hablado anteriormente. Lamentablemente, cuando tú hablas con personas de seguimiento, no cuenta como una conversación en tu día. Siempre cuenta la conversación de un nuevo lead, de una persona con la que nunca has hablado. Y también hablamos en los capítulos anteriores de la importancia del asistente. ¿Por qué? Porque el asistente te va a estar ayudando a primero tener esos bloques de llamadas, a cumplirlos, y te va a dar la lista ya de las personas que tienes que llamar, de que tienes que sentarte a llamar, porque no es que, llegó mi bloque de conversación a las 5 de la tarde y te sientas a arreglar la lista. No. O sea, yo creo que Mari te da tu lista, a mí Patricia me manda mi lista, esta es tu lista de los nuevos leads, de lo que te toca llamar el día de hoy. También tengo mi lista de hacer seguimiento, están en el calendario como identificado como seguimiento, pero eso es otro tipo de conversación porque ya ese cliente de alguna u otra manera... Sí, exacto, otro tema. Y que anótalo ahí, por favor. Por favor, producción, anota ese tema que viene de seguimiento. Seguimiento, por favor. Ok, entonces... Número 1, ¿cómo hacemos, o retomando el tema, cómo hacemos tantas conversaciones? Porque tenemos ya en agenda cuándo nos tocan hacer estas conversaciones, en las mañanas y en las tardes. Y lo otro, ¿por qué hacemos tantas? Porque lo máximo que dura esas conversaciones son 7 minutos. ¿Por qué máximo? Porque recuerden que también cuando estamos en esto de hacer las conversaciones en ventas, estamos en un proceso, o por lo menos mi mindset es quizás ya de descarte, descalificación. Yo estoy quitando la maleza lo más rápido posible para poder llegar a ese lead que nos va a decir que sí, que está interesado, no necesariamente que te diga que ya quiere comprar, pero que sí está interesado en invertir acá, tal vez en un periodo corto o en un periodo largo plazo, pero esa es la persona que nosotros estamos buscando. No se frustren cada vez que ustedes hablen con personas que no están listos para invertir el día de hoy, o personas que de repente ustedes están generando leads, como nosotros hemos compartido anteriormente. Todos nuestros clientes han venido de generación de leads y podemos generar 300 leads a la semana, 250 leads a la semana. Entonces nosotros necesitamos hacer muchas conversaciones, necesitamos descartar, pero que ustedes también se conviertan en que el no les resbale, o sea, que a ustedes no les afecte el no. Y nosotros aquí se aplica la ley de Pareto. Y nosotros pasamos por ese proceso en donde cada vez que nos decían que no, era como que no,
no, pero ¿por qué no quiere comprar? O sea, nosotros ya estamos en un punto en que no, o sea, dale el siguiente. O sea, te vas a conseguir con esas personas que no están interesados el día de hoy, te vas a conseguir personas que dicen, no, es que yo nunca descargué nada, o fue mi nieto, o fue cualquier cosa, o sea, no le prestan atención a eso. Lo hemos pasado todo, lo vivimos, y no es que antes y ya no nos pasa, y no es que nuestras campañas de generación de leads son divinas y no traemos ningún lead que no está calificado. Ojalá, yo quiero eso. A mí cuando me dicen, pero ¿cómo ¿qué haces? ¿Cuál es la campaña que tú haces para que te den un lead calificado? Y yo dije, si tú la sabes, cuéntamela. Pero con intereses o intereses, ¿en la ciudad o es el país? La imagen o video. Exacto. Señores, eso es también hacerlo, otro tema. Es otro tema. Pero es hacerlo, realmente es hacerlo. Entonces, Ari, nos vamos a las preguntas. Ok, ¿cuáles son las preguntas? ¿Qué, dónde, por qué, cuándo y cuánto? Pero yo quiero ahí decir algo. No, ok, dilo. Porque es que las personas dicen, bueno, yo le hago esas 5 preguntas de precalificación y listo. Pero es que tú tienes que profundizar en cada una de ellas. Por ejemplo, Ari, ¿cómo tú profundizas en la de qué quieres, por ejemplo? Ok, tú estás buscando, vuelvo y repito, nos especializamos en clientes internacionales. Pero estas preguntas aplican para cualquier mercado. Para cualquier mercado. Yo cuando estoy en mis conversaciones te digo, Ney, ¿y qué tipo de inversión estás buscando hacer? ¿Para vivir? ¿Para tener dónde vacacionar? ¿O para poner a rentar? O sea, que tú le das opciones a las personas. Correcto. En tu caso, o sea, porque uno ayuda al cliente que cuando tú le dices, ok, ¿qué estás buscando? La gente se puede quedar como que, o sea, ¿qué estoy buscando? Pues una propiedad. Y que comprar en Estados Unidos. Exacto. Ajá. Entonces, por eso es que le das opciones y los ayudas. Lo voy guiando hacia dónde ellos están, cuál es su ideal, cuál es su objetivo. Okay. O sea, yo siempre parto en ese que es ver cuál es su objetivo. Y la mayoría de las personas que te dicen, por ejemplo, en tu caso, en tu audiencia. En mi caso, la mayoría es como inversión para poner a rentar. Entonces ahí yo no me quedo, bueno, quiere para rentar. No, yo sigo profundizando. Ok, si tú estás buscando para rentar, Ney, ¿estás buscando una renta tradicional o renta larga? ¿O estás buscando una renta... Yo no sé qué es eso. Explícame porque yo no sé. O una renta corta o renta vacacional. Ok, para que tengas una idea, porque siempre pasa que hay clientes... El cliente no sabe de qué le estás hablando, que qué es renta corta, que qué es renta larga. Entonces Exacto. Tú tienes que ayudarlo. Ok, renta larga es aquella renta de una residencia, de un departamento o una casa donde haces un contrato a un año, donde mensualmente tú por contrato vas a saber cuál va a ser tu ingreso mensual. Con la renta corta son aquellas propiedades donde tú puedes rentar en plataformas como Airbnb, que es la más conocida. Cuando tú le dices Airbnb, el cliente ya te entiende. Ya te dice, Airbnb, claro, yo quiero eso. La mayoría de las personas quieren eso. Pero entonces ahí indagamos todavía un poco más, porque ya sabemos realmente, ¿verdad? Sí. Ok, quiero una inversión, ok, check. Pero entonces está buscando una propiedad de renta corta, por ejemplo, check. Pero entonces ahí vamos al mundo de, ¿quieres una propiedad que ya esté lista, ¿verdad?, para ser rentada hoy, o quieres una propiedad en preconstrucción? Y en mi caso, y sé que en tu caso también, nosotros como vendemos preconstrucción, tratamos de darle un poquito de las ventajas de la preconstrucción para que la persona que no está abierta a ese mundo o a esa opción, o porque no sabe, porque no lo sabe, porque no lo sabe. Entonces, la manera ¿Cómo haces la pregunta? Porque cuando estábamos hablando nos moríamos de la risa. Decíamos como que yo hago lo mismo. Entonces, chévere, porque bueno, entonces se digo así como que, señor cliente, ok, entiendo que estás buscando una propiedad de renta a corto plazo. En este caso, ¿estás buscando una propiedad ya lista para ser rentada o prefieres una propiedad en preconstrucción, que sea una propiedad nueva, que tú puedas irla pagando poco a poco a medida que avanza la construcción y que tú tengas una propiedad nueva? Entonces ya la persona dice como que, mira, eso como que me gusta, me llama la atención. En eso. Entonces, claro, ya le abres el mundo de las posibilidades de la preconstrucción, en este caso, que es nuestra especialidad. Nuestro enfoque, nuestra especialidad. Entonces también ayudamos un poquito a que el cliente lo tome en su consideración dentro de la precalificación. Y ya luego que indagamos en ese qué, Ari, pasamos al dónde. En tu caso, ¿cómo profundizas en el dónde? El dónde para mí es sumamente sencillo, porque yo le pregunto, ¿quieres invertir en Miami o en Orlando? Hay clientes
que quizás conocen más y te dicen, te hablan específicamente, quiero Brickell o quiero aventura o quiero cerca. Pero en la mayoría de los casos, por ejemplo, de las personas con las que nosotros trabajamos, el dónde, aparte, obviamente nosotros manejamos los dos mercados, Miami y Orlando, pero el dónde a veces depende de su presupuesto. O sea, a veces la persona dice, no, es que yo quiero en Brickell, pero realmente el presupuesto no le da para Brickell. Entonces, el dónde es más dependiendo ya de nuestra asesoría y dependiendo del presupuesto del cliente. Que esa es la siguiente pregunta. Entonces, realmente, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo quiero rápido llegar rápido a cuánto tiene. Yo también, porque esa es como que para descartarlo, referirlo, si podemos ayudarlo o no. Exacto, o es el cliente que quiero trabajar, que es importante. Es importante. Entonces, pero hablemos de cómo tú preguntas cuánto. Yo creo que esa es una de las preguntas que primero a mí me costaba muchísimo. De verdad, a mí nunca me costó preguntar. Amiga, no, a ti nunca te cuesta. O sea, es que cada quien tiene su personalidad y es así. De Ari te puede preguntar, pero ¿cuánto te costó eso? ¿Y cuánto tú ganas? ¿Y cuánto no sé qué? O sea, Ari, y me encanta eso, pero a mí no. O sea, yo era así como que, cónchale, pero me da pena. Y yo sé que muchas personas se sienten identificados con esto, de que dicen, no, a mí me da pena preguntarle. Pero es que, amiga, y atrevidas, ustedes no le están preguntando a la gente cuánto dinero tienen en el banco. Exactamente. Entonces, y ahí viene la mejor forma de tú redactar esa pregunta. ¿Qué sería? O sea, porque es como que, o sea, ¿cuál es el presupuesto que tú quieres disponer para esta inversión? Totalmente. O sea, ya cuando tú le dices, no le estás preguntando cuánta plata tiene en el banco, no le estás preguntando cuánto dinero tiene, o sea, en su patrimonio, sino que realmente es cuánto tú quieres destinar para esta inversión. Entonces, ya cuando la persona te da el presupuesto, ahí también tienes que indagar un poco más, porque es preguntar. La disponibilidad, porque a veces me ha pasado y me sigue pasando que a veces los clientes te dicen, bueno, no, yo tengo disponible para comprar una propiedad de $1 millón. Ok, al principio cuando me decían eso yo me emocionaba y me salían los dolaritos aquí en los ojos, pero no, a veces los clientes tienen la concepción errada y que buscando información dicen, bueno, puedo comprar con financiamiento, pero no te dicen cuál es su capital disponible, sino que te dicen lo más importante. Entonces yo profundizo en eso y yo les pregunto, ok, cuando me hablas de $1 millón, ¿ese dinero lo tienes disponible? Me dicen sí, me dicen no. Si me dicen sí, yo pregunto, ¿cuál es ese dinero disponible? ¿Dónde lo tienes? ¿Lo tienes en Estados Unidos o lo tienes en tu país? ¿Tú preguntas eso? Claro, porque es que a veces te dicen, tengo el dinero, pero lo tengo, por ejemplo, en Colombia se usa mucho los CDT. Y en efectivo también. En efectivo también lo tienes, o lo tienes un CDT, o muchas veces la gente te dice, no, es que estoy vendiendo una propiedad. Correcto. Y cuando llegas al punto de que tiene el dinero, pero lo tiene realmente en una propiedad que necesita vender, ya es un cliente que no puedes ayudar el día de hoy. Es que no está listo hoy, pero... No está listo, pero entra en tu pipeline y entra en lo que tú necesitas agendarlo para el siguiente mes o lo que sea. Entonces ahí le preguntas, obviamente, ¿cuánto tiempo tú crees que te lleva a vender esa propiedad? Ya la tienes bajo contrato, porque muchas veces la persona ya está en un proceso, está esperando el dinero, lo que sea, y si no haces esa pregunta, puedes estarlo descartando cuando el cliente estaba recibiendo el dinero en 15 días. Exactamente. Entonces ahí es cuando nos referimos en ir a profundidad cuando ustedes hagan esas preguntas de precalificación. Por supuesto, también hemos hablado de la pregunta del por qué, ¿no? O sea, ¿por qué quiere invertir en Estados Unidos? ¿Por qué quiere invertir en Miami? ¿Cómo tú profundizas en ese por qué? Y yo creo que esa es una de las más importantes, porque las personas te dicen, es que yo quiero invertir en Miami porque quiero rentabilidad. Ok, yo siento que para mí profundizar en el por qué es lo que me ha costado. No, a mí también, es lo que más me cuesta. Pero acuérdate que es una herramienta que necesitamos realmente trabajarla cada vez más, y por eso la importancia de la práctica, que nosotros practicamos, por ejemplo, todos los días, y cómo podemos ir mejorando esa precalificación. Entonces, ¿por qué profundizar en el por qué? Porque ahí nos vamos a saber cuál es el dolor, cuál es la verdadera motivación del cliente de invertir acá. Ya después que sabemos ese dolor, podemos usarlo cuando la persona está en el dilema de que si quiere invertir y si no quiere invertir, le volvemos a recordar el dolor que él nos dijo en la primera precalificación. Entonces ya, nena, nos vamos a la siguiente pregunta,
que realmente cómo tú profundizas en eso para que el cliente realmente se abra. Ok, yo les pregunto, ¿por qué estás buscando invertir acá en Estados Unidos y no en tu país? Entonces ahí es donde ellos comienzan a contarme, bueno, es que la situación de mi país, hace poco hablé con un chileno, que lo recuerdo reciente, y me decía, es que la cantidad de narcotraficantes las bandas que están llegando acá, me preocupa muchísimo y yo quiero irme preparando y no esperar a como les pasó a países como Venezuela y yo... Sí, de una vez haces esa conexión con el cliente. Exactamente. Y también es muy importante hacer la pregunta, que no la saltamos, la pregunta de cuándo la persona quiere invertir. Porque muchas veces la persona tiene el dinero, puede ser, ya tiene el interés de invertir acá en Miami, pero realmente no lo quiere hacer ya. Ejemplo, quiere comprar en junio porque viene para acá de vacaciones, ya tiene su vuelo comprado, pero no te va a tomar una decisión antes de junio porque él va a venir a ver la propiedad. Entonces, ¿cómo haces tú en ese caso? ¿Lo dejas tranquilo? ¿Le tratas de crear urgencia? Yo primero lo meto en un Zoom, ¿verdad? O sea, como para que él vea las opciones, tenga una conexión conmigo, que es muy importante que cuando él venga, realmente ya tenga una relación conmigo. Y segundo, les trato de crear urgencia, pero si la persona definitivamente me dice que no, que necesita viajar, entonces ya le hago un seguimiento, o sea, lo agendo y le hago un seguimiento, pero sí o sí lo trato de agendar en un Zoom para que la persona ya tenga una conexión conmigo, tenga ciertas propiedades vistas que probablemente no estén en ese momento en junio, cuando él venga, pero ya hiciste un trabajo y adelantaste ese proceso. En tu caso, ¿qué haces tú cuando una persona te dice que lo quiere en 3 meses? Dependiendo del cliente, porque si yo veo que ese cliente está buscando quizás algo que ya esté listo y como dices tú, ese Zoom conectamos y les hablo de la metodología, le hablo de mi metodología de cómo hacer esta inversión. Dentro de ese plan está abrir una compañía. Entonces ya yo ahí lo voy agarrando, quizás sí, perfecto, te entiendo que tú tienes que viajar para poder invertir. Entonces, pero como quieres algo que ya está listo, ya sea porque un hijo va a estudiar acá, ya sea porque está buscando renta larga, o quizás un proyecto que yo sé que le interesó, pero no toma acción hasta que venga, yo le digo, bueno, ok, para hacer este proceso necesitas abrir una compañía. Entonces comienzo a agendarle esos Zooms poco a poco para irle adelantando ese proceso para que cuando ya venga para acá piensen hacerlo contigo. Correcto. Y es que también depende, ¿sabes? De la respuesta. Eso depende de la respuesta de la persona. Cliente. Y también depende del cliente. Hay muchas veces que la persona dice, mira, yo lo quiero invertir en junio, pero no quiere reunirse contigo, no quiere nada. Sí. Y siempre tenemos que trabajar con el convencido y no con el que hay que convencer. Así es. Yo creo que ya con esta frase estamos cerrando nuestro episodio, porque es que de verdad de las conversaciones en ventas y las preguntas de precalificación podemos hablar un montón. Podemos hablar muchísimo. Y yo creo que es lo más importante de nuestra carrera como agentes inmobiliarios, cómo podemos volvernos expertos en esa precalificación, cómo podemos realmente hacer poder poner como una barrera para que los no nos resbalen, cómo podemos hacer la estructura de seguimiento para los futuros clientes, y todo esto lo hemos logrado a través del coaching, a través de la comunidad que nosotros tenemos, y las cuales siempre les invitamos a que la exploren, a que nos pregunten un poco sobre esto, porque eso ha transformado nuestra vida y nuestra carrera profesional. Mi querida atrevida, si quieres ser parte de esta maravillosa comunidad de cómo acceder al coaching, de cómo nosotros lo hemos logrado y hemos transformado nuestra vida, escribe a este email que ves o ponte en contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales para que puedas aplicar y sepas de cómo ser parte de nuestro equipo. Para nosotros será un placer poder conocerte, contactarte, y recuerden suscribirse a este canal, dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de los capítulos que semana a semana te traemos por aquí en Atreverme Yo. Gracias, Ari, por compartir toda tu información, todo tu conocimiento, y nos vemos entonces en el próximo capítulo. Bye bye. Bye. Salud.